Pasamos ahora a la siguiente ponencia, con el doctor Ángel Villamor, quien no conoce a Ángel, fantástico traumatólogo de Madrid, que tiene mucha experiencia en cirugía de cadera e incorporó la ecografía hace ya unos años en su centro y nos va a aportar un poco su experiencia sobre la cirugía ecoasistida en patología de cadera. Buenos días. Cuando me pidió Pedro que diese esta charla, tengo una charla un poco extensa que no he querido traer sobre la aplicación o lo que nos ayuda a la ecografía en la cirugía que ahora estamos haciendo mucho en cadera, que es el choque femoroacetabular, la reparación del labrum y todo esto, en la que demostramos o hemos conseguido sustituir toda la orientación que nos da los rayos para trabajar con más seguridad dentro con el artroscopio por la ecografía. Y realmente es muy interesante, lo que pasa es que es un poco farragosa porque es más enfocada a los cirujanos que estamos haciendo el choque femoroacetabular paso por paso, pero el concepto más bonito de esta explicación o de esta charla en realidad es cómo nos ayuda, ¿lo tenéis? No, perdón, aquí. Nos ayuda a demostrar esto que siempre decimos del ecógrafo, que nos da la orientación en 3D, ¿no? Cuando nosotros estamos trabajando con rayos y quiero yo meter los portales, quiero buscar los portales, me refiero al instrumental con el que quiero penetrar la cápsula, yo estoy trabajando con los rayos y estoy viendo en 2 dimensiones, pero no sé realmente en profundidad cuándo estoy tocando la cápsula o no. Y con la charla esta, los cirujanos de cadera, la verdad es que quedan encantados porque te das cuenta de que realmente con el ecógrafo yo puedo estar viendo la profundidad cuando toco la cápsula, y si muevo en un sentido u otro estoy consiguiendo los tres planos del espacio que los rayos no me darían, ¿no? Este año lo presenté en Estados Unidos y acabó siendo la cena de esa noche, el comentario constante y preguntas constantes, porque realmente no solo nos quita la radiación, sino que realmente ahí demostramos cómo el ecógrafo realmente te está dando una orientación que no consigues con los rayos de ninguna manera para esta seguridad, ¿no? Como os digo, saber cuando estoy en contacto con una estructura, no solo desde arriba, sino también en profundidad. Bueno, este es el rollo inicial para justificar que he cambiado el título y he querido traer algo más vistoso, pero que también a mí me gusta muchísimo, que ha sido lo que estamos haciendo con la reparación de la entesopatía de glúteo medio y menor por artroscopia. Cómo la ecografía nos ha ayudado en un paso muy importante, que es esta es la conclusión de lo que os quiero contar, ¿no? Necesitamos, cuando nos metemos a hacer artroscopia del glúteo medio y menor, necesitamos una precisión, con más precisión, saber dónde está el punto que vamos a ir a reparar. Lo veréis que si entras en la cirugía sin tenerlo claro, acabas haciendo a veces bastante destrozo. Y también un método para, teniendo ya un buen diagnóstico que conseguimos con el ecógrafo, como os digo, de localización, un buen método para llegar a ese punto. Y es lo que os voy a mostrar. Cuando nos ponemos a revisar la bibliografía, vemos, no sé si tengo aquí, o me lo he quedado, o ha salido, ¿alguien se ha quedado con esto? No sé. Ah, no, lo tengo yo el puntero, perdón. Cuando buscamos la bibliografía sobre esta lesión, vemos que parece una lesión muy recientemente descrita, y la cirugía artroscópica de la misma también. Esto se demuestra en que el nombre ha ido cambiando a lo largo de estos años, haciendo alusión a lo que creíamos que era pues, el origen de todo esto, ¿no? Una bursitis, trocanteritis, síndrome de dolor del trocánter mayor. Yo creo que ahora estamos más cerca de todo ello, viendo que realmente se trata de entesopatías, y en esto nos ha ayudado también mucho la ecografía. También sabemos que es un diagnóstico que se ha confundido mucho y se sigue confundiendo con patologías que lo rodean, a pesar de que es algo realmente frecuente, con una incidencia en la población general muy importante. Estos primeros artículos, bueno, los traía para mostraros cómo se está viendo que la bursitis realmente es un signo secundario a esa entesopatía y que no en todos los casos aparece. Y también aquí nos hacen hincapié varios autores que nos hablan de la alta incidencia, como decía, la alta incidencia de roturas también, que pasan desapercibidas con los métodos diagnósticos originales, como os enseñaré, y que también hemos de empezar a considerar que el glúteo menor también se lesiona, con una frecuencia de 3 a 1 con respecto, perdón, 3 de glúteo medio con respecto a 1 de glúteo menor. Sabemos ver la importancia de función que tienen los pelvitrocanterios y con eso la repercusión clínica tan evidente que traen los pacientes cuando tienen alguna pequeña rotura. Se trata de los... bueno, yo creo que esto todos lo sabemos, ¿no?
caminamos, cargan 3 veces nuestro peso durante el 60% del ciclo de la marcha. El estabilizador principal en el plano frontal es el glúteo medio, también es el estabilizador dinámico más importante, y hay un montón de patologías que pueden aparecer o a las que facilita cualquier lesión o debilidad de estos. Lo más importante, yo creo que a lo que iba, ¿por qué esta precisión? Se trata la inserción del glúteo medio, sobre todo de una inserción de un footprint, una huella muy grande. Es una huella que está descrita como de unos 3,5 centímetros de larga por 1 centímetro de media de ancho en su huella lateral y su huella supero-posterior en un círculo con un diámetro de 17, con un diámetro de 17 milímetros. Se trata de una huella muy grande sobre la que tenemos que localizar realmente la lesión entesopática que acaba degenerando en pequeñas roturas, como estamos diciendo. Así, el diagnóstico, como os decía, nunca ha sido muy certero. Es cierto que en la clínica muy evidente, hay signos descritos en la literatura, pero yo creo que Trendelenburg, sin lugar a dudas, es el más evidente, pero a lo que quería hacer referencia es principalmente a que la resonancia ya ha sido sustituida por la ecografía. En la resonancia hemos encontrado falsos positivos en la literatura, muchos, pero sobre todo yo creo que el edema que aparece ahí es el que nos hace perder realmente el punto de lesión que estamos buscando en la entesis de estos dos músculos, cosa que con los ultrasonidos ya en muchos artículos encontramos que es la prueba Princeps, sobre todo en estas tan frecuentes roturas iniciales de la capa profunda de la inserción de estos músculos, que ya es la que empieza a dar síntomas. Solo en abuelitos con tendones muy degenerativos vemos roturas completas. El paciente nos viene a la clínica principalmente con estas pequeñas roturas, ya con un Trendelenburg y una invalidez importante. También dentro del diagnóstico de ultrasonidos, bueno, nos dicen que, como habéis visto, pero no sé si, perdón, no he parado, pero bueno, que efectivamente, cuando nos guiamos por infiltraciones con anestésico, pues vamos a dar con el diagnóstico siempre mucho más certero que cualquier otra técnica, ¿no? La infiltración ecoguiada con anestésico local, yo creo que es la prueba más importante que nosotros empleamos en cadera. Ahora lo estamos utilizando mucho, no solo para esta lesión, sino para un montón de lesiones, y estamos descubriendo un montón de entesopatías de recto anterior que creíamos que eran psoas, un montón de patologías del labrum. Y después, bueno, os enseñaré esta imagen que, bueno, pocas veces encontramos, ¿no? Que el decodoppler nos dé positivo en una entesopatía, pero bueno, si nos da esto, fenómeno, mejor que mejor. Bueno, con esto ya salto al tratamiento, que es lo que nos trae, lo que os quiero contar principalmente. Empezamos siempre con el tratamiento conservador, una fisioterapia que tenemos en el equipo muy protocolizada, muy exhaustiva y siempre asociada de primeras al tratamiento biológico. Las entesopatías estas no se sabe, estamos igual que el manguito rotador, no sabemos exactamente si son debidos a carga mecánica, si hay problemas de metaplasia tisular, metabólica, de manera que no nos basta con corrección de postural, con los excéntricos, con todos los métodos fisioterápicos que empleamos, sino que siempre queremos dar un empujón con las infiltraciones de biológicos. La fisioterapia realmente es una de las patologías que más perseguimos al paciente durante un largo tiempo, porque es realmente arduo el conseguir que curen y que se mantengan hasta la curación total después de ser asintomáticas. Y con las infiltraciones de biológicos lo mismo. Hacemos bastantes infiltraciones seriadas sin pereza. En cuanto a la indicación quirúrgica, aquí yo quería pararme porque también en muchas de las charlas que hemos oído hoy seguimos cumpliendo con los preceptos de a los 6-12 meses, desde que estamos empleando las infiltraciones ecoguiadas con biológicos, sobre todo. Yo creo que, esto en este caso, o el vaciamiento de las calcificaciones, o todo lo que hemos estado hablando, yo creo que se ha cambiado mucho y debemos empezar en la terapia de muchas patologías, y tenemos que empezar a pensar que aquello que esperábamos a indicar, pues todavía yo creo que tendríamos que revisar también todo esto. Cuando de la fisioterapia vamos a pasar a la cirugía, si tenemos de un paso intermedio, pues tendremos que ver si realmente hemos de esperar tanto desde la fisioterapia pasar a ese paso intermedio como estábamos cumpliendo anteriormente para la cirugía, de manera que yo creo que todos estos pasos podemos ir empezando a cuestionarlos con todo lo que estamos avanzando.
Para la cirugía artroscópica existen varios portales. Nosotros empleamos un portal que describimos en el año 14 con Dean Matsuda, en el que empleamos estos portales porque nos sirven para reparar el manguito abductor, pero también hacemos una entrada y una exploración intraarticular en casi todos nuestros pacientes, y por esto empleamos que nos da la opción para hacer las dos cosas. Entro ya en la técnica quirúrgica. Os enseño esta primera diapo, que es de las primeras veces que empezamos a meter el ecógrafo en estos casos. El paciente lo operábamos en decúbito lateral, veis que seguíamos metiendo el rayo, además del artroscopio. ¿Para qué? Para, teniendo, como decíamos, un punto concreto de lesión, ir a buscarlo y marcarlo con una aguja. De esta manera podemos llegar a la lesión sin tener que estar hurgando en los Aquí os enseño cómo llegamos y cómo clavamos en ese es como estamos haciendo actualmente. Lo hacemos en decúbito lateral, entramos con la aguja, la clavamos en el punto de lesión y ahí empezamos la ecografía sabiendo que vamos a llegar a ella. Esto os lo enseñaba para explicaros lo que os he explicado anteriormente. Los rayos ya no los empleamos gracias a la ecografía. Y esta es una de las entradas. Estamos en una cadera, no sé si se ve bien, en la que, veis, esta es la aguja guía que nos ha llevado, ya es una cirugía avanzada, o sea, lleva un tiempo limpiando, pero con el motor he ido limpiando alrededor de la lesión. Creo que es una cadera derecha. Esta es la inserción del glúteo mayor, que siempre la tomamos como referencia. Está distal y posterior a las fibras del vasto lateral, que sigo ahora para arriba, para llegar a la inserción de glúteo medio y menor. En este caso, efectivamente, la lesión, veis que es una lesión grande, que seguramente hubiéramos encontrado sin necesidad de esta aguja guía, como os digo, pero bueno, es lo que estamos haciendo actualmente para no andar con dudas. Como os digo, es una zona en la que lo pasamos mal normalmente los cirujanos de cadera, porque la bursa es una bursa muy aparatosa, que sobre todo en pacientes con lesiones muy fibrosa y que nos crea dificultades para localizar la lesión debajo de ella. Bueno, aquí es como estamos reparando. Yo creo que todos los que hacéis artroscopia de hombros sabéis la técnica de la doble hilera, en la que ponemos unos arpones, a ver si lo acelero, una primera hilera de arpones que consiguen reinsertar el tendón en su huella natural, pero con eso no nos conformamos porque, como veis, una vez insertada la primera hilera, todavía lo restante de tendón se nos levanta. Aquí lo veis cómo lo levanto. Bueno, pues lo que pretendemos con la segunda hilera es que vamos a poner aquí otra serie de arpones para aplastar con las suturas que vienen de aquella hilera. A ver si os lo enseño al final. Aplastar totalmente la reinserción del tendón. Pero a lo que voy es, como os decía, esta es una grabación de las primeras artroscopias que hacíamos en una lesión de glúteo medio, en la que vuelvo a ubicarme, vemos glúteo mayor, me parece. Bueno, aquí estoy dentro de la bursa y buscamos la ubicación, como os decía, en un momento, nos bajamos por vasto lateral, localizamos glúteo mayor, eso nos sirve para saber dónde tenemos que empezar a buscar. Es una cadera, va a aparecer aquí, izquierda, ¿ha salido ya el glúteo mayor mientras hablaba? Sí, vale. Y entonces subimos arriba y empezamos a limpiar. Como veis, la bursa es muy fibrosa, muy aparatosa. Ah, no, perdón, estoy aquí limpiando. Perdonad que no veo bien, me explico mal. Ese era el glúteo mayor, este es el vasto lateral, he subido por él. Aquí estamos, encima de la inserción del glúteo. Ahí sabemos que hay una rotura del glúteo medio y, sin embargo, como habéis visto, empezamos a palpar con el motor a ver dónde narices está. Muchas de estas cirugías acababas abriendo una brecha que no sabías si le habías provocado tú o incluso habías aumentado para justificar el punto, y yo creo que incluso en algunas, yo creo que todos los caderólogos salimos diciendo no sé si he dado el punto donde no debiera. Este es un caso similar en el que ya con aguja veis que empezamos a limpiar sin miedo y va a aparecer por aquí la pequeña rotura que tenemos que reparar. Habéis visto que es una cadera muy parecida a la anterior, ahí está el agujero, ¿no? Una cadera muy parecida a la anterior, en la que hemos entrado con toda tranquilidad, no hemos estado dudando, ¡pam!, y hemos dado con ella. ¡Ay, qué pena! ¿Qué ha sido? ¿Voy otra vez? Vale, bueno, es esa misma rotura de antes,
cómo la hemos reparado con un arpón, hemos cerrado la rotura. Esa es la charla. Yo creo que esta ha sido una aportación realmente, como os decía, muy importante para nosotros. Es una cirugía que parece muy sencilla, pero realmente cualquier cirujano de cadera a que le preguntes te lo dirá. Muchas veces sales de ahí diciendo, no sé si realmente ha dado el punto o si he abierto yo la brecha, porque bueno, estamos hablando de entesopatías, estamos hablando de lesiones que ocurren en la cara visceral, en la cara de contacto del tendón y que desde arriba no consigues ver. Si con el ecógrafo las he localizado y después he podido marcarlas en quirófano con esta aguja, la cirugía siempre es mucho más segura. Y eso es todo.